RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hola amigos, buenos días Venezuela. Hoy es jueves 7 de marzo, esto es Aquí se habla libertad y yo soy Dinora Hernández, hoy por Pedro Uruchurtu. Los créditos de hoy son para Jaime Nestares en la dirección general, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción El Ángel Kenger Jaramillo y en los controles el paciente de siempre César Arteaga. Nuestros puntos de comunicación @RCR750 por Twitter y Periscope, rctv.tv, rcr.tv y el 0212-482-9750. No olvide vernos en diferidos por YouTube y recuerde que somos la radio que se ve. Hoy nos acompaña en el estudio la fracción 16 de julio en pleno. Yo me siento sumamente complacida, debo comentarlo, porque a pesar de la tragedia y la crisis país, siempre hay momentos para compartir con los buenos amigos y esa es la fracción 16 de julio, gente que se consigue en principios y valores. Quiero comenzar haciendo una breve radiografía de la situación actual del país, que no por ser nacional no deja de ser impactada por el acontecer internacional. En este sentido, hago un poco de contexto internacional. Bueno, les cuento que revocaron 77 visas. Hay una gente que ya no va a poder ver a Mickey y está muy preocupada. En este mismo sentido, también hablemos de la señora Bachelet. Ella enviará una misión para que le diga cómo está la situación, pero ya ella de antemano sabe que las sanciones agravaron la situación. Cosas de socialista. También en este mismo sentido siguen los apoyos internacionales al presidente legítimo, institucional, constitucional de Venezuela, Juan Guaidó, y las condenas al régimen. En este orden de ideas, los expresidentes Pastrana, Tuto Quiroga y el presidente Piñera se han expresado en los últimos momentos. En el mismo contexto internacional, según Cuba, y que va a enviar militares a Venezuela por si hay alguna guerra, como que si ya ellos no estuvieran en Venezuela desde hace tiempo. No obstante, los alemanes sí parece que van a tener que irse porque a Maduro no le gustó el apoyo del embajador alemán. En el contexto nacional, la emergencia humanitaria compleja sigue. Esto no ha cambiado, hay apoyos internacionales, hay apoyos nacionales, el presidente Juan Guaidó sigue aportando, dando soluciones y trabajando para la superación de la crisis, pero como esto no es una tarea que le competa a él solo, los parlamentarios estamos decididos también a dar nuestro aporte y en este sentido la fracción 16 de julio sigue haciendo propuestas. Saludo entonces al diputado Omar González, al diputado Edwin Luzardo, al diputado Luis Barragán, pero quiero comenzar con el jefe de la fracción, diputado Biagio Pilieri. Diputado Pilieri, una nueva propuesta de la fracción 16 de julio, el 187 ordinal 11 como herramienta constitucional. Ayer escuchábamos que usted invitaba a todos los parlamentarios y a la Junta Directiva a debatir y a Venezuela entera. ¿Qué nos puede decir? Dinora, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento no solamente complacido de estar en RCR, junto con este gran equipo, sino acompañado de mis hermanos de lucha, de Edwin, de Luis, de Omar, por supuesto del equipo de medios que siempre gentilmente acompaña a la fracción y a las distintas organizaciones que conformamos la misma. Muy buenos días al pueblo de Venezuela que nos está escuchando y por supuesto que el tema Venezuela es un tema muy complejo en lo interno y ya por supuesto nos hemos convertido en un problema para el hemisferio, nos hemos convertido, este sistema que usurpa el poder y que dirige Maduro, se ha convertido en un problema para el mundo, o por lo menos para las democracias más importantes del mundo. Y por eso nosotros hemos insistido en la ruta de la fuerza, en la ruta del coraje, porque el gobierno, el régimen, demostró, y ya no hay duda alguna con lo que sucedió recientemente el pasado 23 de febrero, de que uno, no se va a ir por las buenas. Y segundo, nosotros solos no podemos. Eso es lo primero. Pero con respecto al tema de la ayuda humanitaria, también en el mismo tenor están demostradas dos cosas. Lo primero, la ayuda humanitaria por las buenas no va a entrar. Y segundo, nosotros solos no las podemos meter.
Entonces, como eso es así, la fracción 16 de julio, acompañado de la alianza Soy Venezuela y acompañado y encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledesma, han dicho clara y firmemente lo siguiente: hay herramientas internacionales consensuadas desde el año 2005, como es el tema de la responsabilidad para proteger el R2P, y en el tema interno previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 187, que dice cuáles son las atribuciones de la Asamblea, y el ordinal 11, donde habla de la posibilidad de autorizar una coalición internacional de ayuda militar de paz, que permita que esto suceda, que podamos hacer que la ayuda humanitaria entre al país, porque el régimen no lo permite y nosotros no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, pero segundo, que ayude también a que podamos salir del desastre que este régimen significa. Lo hemos planteado. Fuimos muy, no solamente respetuosos, sino muy formales en el planteamiento. Lo planteó María Corina, lo planteó Antonio Ledesma, lo planteó Soy Venezuela. Luego tú, por cierto, Dinora, en una de tus intervenciones por ser integrante de la Comisión para la Ayuda Humanitaria designada por la Asamblea Nacional, hizo el planteamiento en plenaria. Lo recuerdo muy bien, yo estaba ahí a tu lado. Después lo hicimos a través de un proyecto de acuerdo que se presentó en la Asamblea Nacional la semana pasada. Lo hizo mi compañero de fórmula y hermano Omar González. Y ayer lo ratificó nuestro otro hermano Edwin Luzardo, al igual que lo ha hecho Luis y lo hemos hecho todos. O sea, hemos estado agotando las instancias y invitamos desde acá, desde este micrófono nuevamente, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a los distintos jefes de las distintas fracciones políticas que hacen vida en la Asamblea y a toda la plenaria de la Asamblea, a que podamos consensuar esto. El proyecto de acuerdo está listo, un proyecto de acuerdo bien elaborado, pero abierto a cualquier tipo de mejora, modificación, de nutrirlo. Pero que no solamente lo estudiemos, que lo debatamos y lo aprobemos. ¿Para qué? Para darle esa herramienta al presidente Juan Guaidó, al único presidente que tiene Venezuela, y haga de esa herramienta uso cuando sea el momento adecuado, que debe ser ya, para que podamos resolver este tema, primero de la ayuda humanitaria compleja y segundo del tema país. Diputado, y es bien importante decirle a toda la ciudadanía venezolana, inclusive a los diputados de la Asamblea Nacional, que nada de lo que la fracción 16 de julio está solicitando es inconstitucional, que está soportado no solo en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 187 ordinal 11, sino también en el principio que bien señaló usted de responsabilidad de proteger, que es de la Cumbre de Naciones Unidas del 16 de septiembre del 2005. De manera que aquí no debe generar ni alarma ni confusión, porque fuerza no es violencia. En este mismo sentido, entendemos que tenemos que ir preparando para transitar la situación actual del país, y entendemos que el diputado Omar González, a quien le había pedido me ayudara en la conducción porque es un afamado periodista, además de viallo, pertenece a la comisión especial que garantizará que Venezuela cuente con un CNE probo. ¿Por qué la importancia de un CNE que esté a la altura de estos acontecimientos y que no constituya, y perdóneme usted, diputado, un reparto burocrático? Bueno, muchas gracias, Dinora. Un saludo muy cordial a Luis Barragán, Edwin Luzardo, Viallo Pilieri y desde luego a toda la vasta audiencia de este espacio. Efectivamente, la Asamblea Nacional designó hace algunas semanas atrás una comisión especial para avanzar en el tema del Consejo Nacional Electoral. Ayer, por cierto, tuvimos una sesión de trabajo en la que nos declaramos prácticamente en emergencia para acelerar todo lo que sea necesario para designar a los nuevos miembros de esta institución fundamental para el país. Si aquí no cambia el Consejo Nacional Electoral, nada va a cambiar.
porque sea cual sea el mecanismo mediante el cual termine la usurpación de Nicolás Maduro, esto va a terminar en unas elecciones. Y para tener unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes, es necesario tener un nuevo Consejo Nacional Electoral y no uno presidido por una rectora como Tibisay Lucena, que ya hasta el nombre resuena en los oídos de los venezolanos como una especie de llamado a estafa electoral. Entonces, vamos a tener en los próximos días una amplísima participación de todo el país representado en sus organizaciones no gubernamentales, en sus instituciones jurídicas, en sus instituciones de expertos en materia electoral, para finalmente llegar a la constitución de un comité de postulaciones y a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. El martes que viene tenemos sesiones mañana y tarde, martes y miércoles mañana y tarde. Vamos a comenzar por las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus opiniones sobre cómo se debe conformar este Consejo Nacional Electoral, este nuevo Consejo Nacional Electoral. En la tarde, esto va a ser a primeras horas de la mañana, desde las 8 de la mañana vamos a estar en el Palacio Federal Legislativo haciendo estas actividades. En la tarde vamos a tener a los expertos electorales, entre ellos a ex rectores como Vicente Bello, al propio rector Luis Emilio Rondón, a Humberto Villalobos, en fin, a todos los técnicos, los especialistas en materia electoral. El día siguiente vamos a tener a representantes de todos los partidos políticos que hacen vida activa en Venezuela y así por el estilo. Finalmente vamos a llegar a un comité de postulaciones que debe estar conformado por 10 miembros de la sociedad civil. Atención, esto es importante que los que nos escuchen sepan que los gremios, las federaciones de estudiantes, las organizaciones de amas de casa, las organizaciones deportivas tienen la posibilidad de postular integrantes a ese comité, porque son de los 21 miembros, 10 los van a designar la sociedad civil venezolana y 11 diputados que van a conformar ese comité de postulaciones. ¿Ante quién van a presentar los candidatos que deben ser? ¿Cuál es nuestra posición como fracción 16 de julio? Nuestra postura indeclinable y que la vamos a defender a todo trance es que precisamente se acabe con ese reparto de cuotas. Ve que si vamos a ponerle 4 al gobierno y 1 a la oposición, o 3 para Acción Democrática y 2 para Primero Justicia, o 1 para 20 Venezuela y otro para Alianza. No. Nosotros nos oponemos rotundamente que esto funcione, sigue funcionando así. Nosotros vamos a luchar a brazo partido para que sean las personas más probas, las personas más transparentes, las personas que le generen confianza a los venezolanos, que en próximas elecciones van a ser limpias, que no van a ser trampeadas. Una gente que tenga un currículo y un libro de vida impecable. Esas son las condiciones que dice nuestra Constitución y que nosotros en ese comité vamos a tratar a todo trance de hacer respetar. Aquí no me van a venir con un reparto de cuotas como se ha hecho en el pasado. Y te lo digo por toda la calle del medio de Ignora y compañeros de la fracción que ellos nos respaldan en esta posición. Si a nosotros nos presentan un conciábulo de un reparto de cuotas, tengan ustedes la seguridad que lo vamos a denunciar. Lo vamos a denunciar por la calle del medio, abiertamente. Aquí se están repartiendo los cargos de rectores, principales y suplentes, nada de eso. Aquí vamos a escogerlo como dice la Constitución. Gente limpia, gente transparente, gente proba. Diputado González, también yo quiero pedirle en nombre de la fracción C y de el pueblo que pudiera estar representado o sentirse representado en nosotros, que también, perdone lo que le voy a decir que puede sonar banal, garantice usted también que los candidatos sean probos, porque es que resulta que ahora existen posiciones que hacen suponer que hombres que están acusados de crímenes de lesa humanidad pudieran ser candidatos, y lo otro, no menos importante, que muestren también su partida de nacimiento. Entonces, no solamente los rectores tienen que ser personas que rescaten la confianza,
sino también estos candidatos. Bueno, nosotros no vamos a inhabilitar a nadie, ¿no? En el sentido que porque piense de una manera u otra. La Constitución y las leyes dicen quienes estén inhabilitados. Por ejemplo, por ahí hay una gente que está planteando que Maduro podría ser candidato presidencial en el próximo proceso. Eso no es posible. Sí. Él está condenado a 18 años de cárcel por corrupción. En consecuencia, está absolutamente inhabilitado a participar. Bueno, yo te digo una cosa, honestamente, ¿no? Yo creo que el peor candidato que pudiera lanzar lo que queda del chavismo podría ser Nicolás Maduro. Ese ni la familia votaría por él. Pero en todo caso, legalmente no puede participar. ¿Por qué? Porque ya está condenado por el Tribunal Supremo de Justicia por actos de corrupción y legitimación de capital. Así es, más claro, imposible. Vamos a la pausa y regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por rcr.tv, la radio que se ve. Hola amigos, estamos de regreso. Los diputados Viallo Pilieri y Omar González nos hacían una reflexión en el corte pasado sobre la importancia del 187 numeral 11. Debemos recordar que la fracción 16 de julio transita desde el 233 al 187. Eso es muy importante porque fue esta fracción 16 de julio la que surgida bajo el fundamento de la consulta popular del 16 de julio de 2017 decidió rescatar este mandato del pueblo venezolano de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, de pedirle a los funcionarios militares y públicos que se apegaran a la Constitución y además de ellos de exigir elecciones libres, limpias, transparentes y un gobierno de unidad nacional, por cierto, sin Maduro en el poder. Pues en este sentido, la fracción 16 de julio ha venido planteando o realizando una serie de aportes y planteamientos ante la Asamblea Nacional. Debemos recordar que el reconocimiento también del TCJ legítimo y de sus sentencias sobre la nulidad de las elecciones de mayo o de la farsa y el sainete electoral del 20 de mayo en el cual Maduro pretendió legitimarse, además del 233, fuimos nosotros, la fracción 16 de julio, unos de los que inicialmente dijeron que el presidente Juan Guaidó, al ser juramentado y asumir la presidencia de la República, iba a contar con todo el respaldo internacional y no nos hemos
estamos equivocados. Quiero abrir este espacio entonces conversando con el diputado Luis Barragán. El diputado Luis Barragán tomaba el derecho de palabra ayer y nos decía que el asunto de la crisis humanitaria o de la crisis económica está en el modelo y en la estrategia de desarrollo, pero también decía que no debemos tener ningún tipo de complejo al dictar una alternativa centro-liberal. Yo además quiero decirles que el diputado Luis Barragán ha sido un estudioso y un académico sobre el derecho parlamentario y nos ha hecho ver a cada uno de la fracción, siendo que nosotros lo compartimos, la importancia que tiene el derecho de palabra de un parlamento. Nosotros somos un parlamento que tiene más de 200 diputados entre principales y suplentes, y a veces llama poderosamente la atención cómo algunos parlamentarios no ejercen de viva voz o por delegación lo que en los pasillos nos dicen. Diputado Barragán, ¿por qué es importante que el parlamento sea responsable y que el parlamentario asuma su derecho de palabra cuando corresponde? ¿Y qué pasa cuando osa ser cercenado por alguien que no quiere que te expreses? Gracias, Dinora. Buenos días a toda la audiencia de RCR y en particular a aquellas personas que están directamente interesadas en problemas tan urgentes como lo de la ayuda humanitaria y todo el drama que sufre el pueblo venezolano. En efecto, la Asamblea Nacional es una herramienta fundamental para la ciudadanía y debe expresar a toda la sociedad venezolana en toda su complejidad y pluralidad, y resulta inaceptable que algunas corrientes o individualidades monopolicen su conducción y sus deliberaciones. La deliberación es un dato esencial, básico, elemental para la Asamblea Nacional y para todo parlamento que se tenga como tal en una democracia convincente o impulsada por quienes pretendemos en todo caso fundar este sistema democrático sobre bases muy distintas a la actual dictadura. Por cierto que a esta emergencia humanitaria compleja también está acompañada con el ejercicio complejo de la política venezolana, que no se puede simplificar ni en un monólogo ni en los iluminados de circunstancias, y por ello es importante, y la fracción parlamentaria del 16 de julio lo ha planteado ya oficialmente a la directiva de la Asamblea Nacional. Es importante el reconocimiento de los derechos que asisten a cada parlamentario, que por cierto debe responder al único mandato, que es el mandato de su conciencia, y hemos expresado nuestra preocupación y nuestra inquietud en relación a una instancia legislativa que no delibere o que tenga prefabricadas sus decisiones. Estamos precisamente ejerciendo una influencia pedagógica hacia el resto de la sociedad democrática, donde cada instancia de la sociedad civil organizada debe discutir, debe deliberar, debe debatir sus problemas particulares y los problemas del país. Y por supuesto que la Asamblea Nacional, resultado de libres comicios, como ocurrió en el 2015, renovado el compromiso y el mandato con la consulta popular de 2017, debe dar el ejemplo e impulsar el libérrimo, espontáneo, creativo debate de los problemas fundamentales para hallar y comprometer a la ciudadanía en soluciones viables y sensatas, entre esas, por cierto, en materia económica. Ya hay un aprendizaje. Ayer la fracción parlamentaria del 16 de julio lo expresó a Cámara Plena. Ya hay un aprendizaje del pueblo venezolano, ya existe una convicción que es el mercado y no el Estado el que puede encaminarnos hacia la prosperidad. Las libertades públicas resultan esenciales para el desenvolvimiento y el futuro del país. No es posible mantener ese número tan gigantesco de empresas públicas parasitarias. No es posible tampoco una economía de controles. Es decir, esto tiene un nombre y apellido, que es de una economía de mercado,
donde desde la propia transición, desde la inmediata transición, pueda echar sus bases. Lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos en materia económica en 2019, en todo este tiempo, va a tener una influencia por los próximos años e incluso décadas, y no debemos errar en este esfuerzo. Ciertamente el modelo socialista ha fracasado, Luis, por eso yo quiero saludar con beneplácito que tú además mostraras ayer en tu intervención en el Parlamento que existen otras plataformas como Soy Venezuela y que existen proyectos para la reconstrucción del país, pero que además, así como se nos invita, Edwin, a todos los venezolanos que salgamos a la calle en la defensa del país y de la reconstrucción, creo que también tenemos el deber de salir, pero tenemos el derecho a ser consultados sobre ese proyecto país que queremos. Queremos entonces poner a la orden del Parlamento Nacional los proyectos, los planes y la estrategia de alianzas nacionales y regionales que también están enfocadas en la reconstrucción del país, porque a fin de cuentas es deber y es tarea de todos la reconstrucción de Venezuela. Yo quiero conversar con Edwin Luzardo, porque ayer el diputado Edwin señalaba algo que voy a permitirme leer textualmente, y es lo siguiente, Edwin. Señalabas, señor presidente, es hora de que apelemos a los elementos que tenemos y recordemos la cumbre de la ONU en 2005, cuando se acordó el principio de responsabilidad de proteger a los pueblos. Recordemos, Edwin, que esta cumbre establece como delitos a ser castigados en los que la comunidad internacional debe apersonarse, o debe, en todo caso, apersonarse no es la palabra porque es un ente más multipersonal y trasciende la persona humana, pero que sí debe dedicarse a proteger a los pueblos cuando el régimen que lo gobierna o que lo subyuga deliberadamente atenta contra él. Esos crímenes a castigar serían el genocidio, serían los crímenes de lesa humanidad, pero también estaría entre ellos la depuración y la limpieza étnica. Ayer, cuando magistralmente te solidarizaste con la comunidad Pemón de Venezuela que está siendo masacrada, apelabas a este principio de responsabilidad de protección a los pueblos. ¿A qué te referías o qué querías dejar marcada en esa oportunidad, Edwin? Buenos días. Buenos días. Disculpe. Bueno, muy contento de compartir este escenario con mis colegas, mis hermanos de lucha. En principio quiero decirte que hasta el 2005 la ONU había sido un ente inútil para poder evitar en algunos países lo que eran las masacres, las eliminaciones étnicas y la violación de derechos humanos. Entonces se establece ese acuerdo, la responsabilidad de protección, como para evitar que esto suceda. Ayer nosotros señalábamos que en el caso venezolano no se está evitando nada, está sucediendo. De manera que eso no es que vamos a esperar condiciones para invocarlo. No, tiene que invocarse ya ese acuerdo que se realizó en una cumbre en el 2005 que estableció la ONU. Sencillamente porque en Venezuela hay genocidio, en Venezuela hay violación de derechos humanos y en Venezuela, que se demostró recientemente, hay eliminación étnica. De manera que nosotros tenemos que exhortar, y eso fue lo que hicimos ayer, a los parlamentarios y al presidente constitucional de Venezuela, Juan Guaidó, para que apeláramos a eso R2P de la ONU. Quería también profundizar sobre algo que decía brillantemente, que lo hizo en tan corto tiempo, pero que hizo un resumen bien sustancioso el diputado Viallo, que es sobre el 187 numeral 11. Cuando nosotros, la fracción 16 de julio dice, queremos misiones de paz, es porque no es que estamos apelando a 187 al numeral 11 para que vengan gente armada a propiciar una guerra. No, la guerra está en Venezuela. La guerra es cómo se asesinan los jóvenes venezolanos. La guerra es cómo dejan el régimen que mueran en los hospitales los venezolanos. La guerra en Venezuela es como mueren de hambre los venezolanos. La guerra es que cuando tú disientes lo que hacen es dispararte o apresarte.
La guerra es lo que sucedió en la frontera, que cuando viene una ayuda humanitaria para poder paliar algunas situaciones de los venezolanos, es incendiado los camiones porque no les importa la vida de los venezolanos, sino su proyecto político. Entonces en Venezuela hay un estado de guerra y de indefensión del pueblo venezolano, y por eso creemos que es conveniente articular tanto el R2P de la ONU como el artículo 187, numeral 11 de la Constitución. Por otro lado, el diputado Luis Barragán acaba de mencionar algo muy importante, sobre todo para cómo debemos abordar todo esto y lo que debe ser el futuro venezolano, no tan solo en el aspecto económico, sino en todos los aspectos. Y es sobre algo que tanto Dignora y yo, en varios escenarios que hemos estado, hemos hablado mucho de lo que es la pedagogía política y la pedagogía social que se requiere para asumir el reto que tenemos y lo que viene por delante. La pedagogía política, porque un poco lo que decía Omar también ahora con relación al CNE, la conducta de los políticos tiene que cambiar definitivamente. Hay muchas conductas de la política venezolana que no pueden ser la que sea el ejemplo para orientar y conducir al pueblo. Y lo otro es porque tenemos 20 años creando vicios, creando condiciones que han deformado lo que es realmente la condición de un ciudadano. Y nos toca a nosotros que el ciudadano comience también a ser parte y aprender a asumir el reto que tiene para poder reconstruir la nación. La nación también se reconstruye con educación. Saludo a los jóvenes de los liceos que nos acompañan hoy. Vamos al corte y nuevamente regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La eurodiputada Beatriz Becerra reprochó las declaraciones de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela. La Cancillería de Colombia considera que es urgente que la comunidad internacional intervenga ante la reactivación de un corredor humanitario en la frontera colombo-venezolana. El economista Luis Oliveros destacó que un posible aumento del salario en estos momentos solo servirá para incrementar la hiperinflación. Más veces. Lamentablemente, esta crisis económica no se resuelve solamente aumentando sueldos y amenazando al sector privado o amenazando a la gente. Se hacen muchas cosas diferentes. También lo hemos dicho y creo que en eso el diputado debe estar de acuerdo conmigo. Es imposible pensar que esta crisis se vaya a solucionar si no hay un cambio político en Venezuela. Es imposible. Sin cambio político en Venezuela no va a haber cambio en materia económica en el país. Y eso lo que nos lleva a pensar es que mientras esta crisis política que estamos viviendo continúe, no se llegue a una solución de esta crisis, la situación va a ir de mal en peor. El gobierno no ha estabilizado la economía, la producción petrolera va a seguir bajando y más con el tema de las sanciones. Cada vez vendemos menos petróleo, cada vez nos cuesta más producir petróleo y vender ese petróleo. Y Venezuela se irá estabilizando si no hay ese cambio político hacia una nueva economía, una economía como la de Haití, como la de Ruanda, como la de cualquier país africano en su peor momento. Más allá de nuestras fronteras, Londres mantendrá sus propuestas sobre el Brexit pese al rechazo de la Unión Europea. Y en los deportes, el ex Grande Liga venezolano Liu Rodríguez hará su estreno como manager en las ligas menores esta temporada en las granjas de los cerveceros de Milwaukee. El futbolista español Dani Carvajal sufrió una rotura muscular y se perderá la fecha FIFA. 11:36. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal.
En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Sin lugar a dudas que la vida, a pesar de las adversidades, le da a uno la oportunidad de tener momentos gratísimos. Hoy en los estudios de RCR se encuentran los jóvenes del Liceo Guzmán Blanco con el profesor Germán Martínez. Yo estoy sumamente contenta porque estos jóvenes quisieron quedarse un rato a ver cómo se produce, cómo se hace la radio. Y además la invitación es a seguir estudiando, muchachos, como se lo decía fuera de los estudios, porque ustedes son esa generación que es presente, pero que también va a sacar adelante a Venezuela. Yo quiero saludar entonces a María Angelis Almeida, a Joerlis Moreno, a Leisa Rodríguez, a Daniel Cárdenas, a David Medina y a Freide Villalba, quien nos acompaña hoy. Muchísimas gracias por estar, ojalá puedan volver y si me esperan regálenme una foto, sí, que me encantará estar con ustedes. Un abrazo y un beso para todos. Vamos a retomar entonces lo que es objeto de de este programa de hoy, y no es otro que nuevamente la fracción 16 de julio, siendo quizá uno de los actores del Parlamento, una de las fracciones que hacen vida en este Parlamento, bueno, decididamente aportando al desarrollo y al progreso del país, porque nosotros, lejos de que muchas personas se molesten y digan aquí no hay nada que opinar, aquí solamente hay que continuar y respaldar, nosotros sí creemos que el presidente Juan Guaidó nos necesita a todos y que tenemos que estar consciente de que así como nosotros no hemos podido solo en esta situación venezolana para superar la crisis, él tampoco puede tener todas las ideas y que es importante que toda la comunidad nacional organizada en diferentes, valga la redundancia, organizaciones o asociaciones, partidos políticos, todo lo que hagamos vida, le mostremos cuál es nuestro aporte para la reconstrucción del país. Edwin hablaba de la responsabilidad de protección de los pueblos y yo pienso que es muy importante que nosotros sepamos que así como nosotros solicitamos al mundo, a la ONU o a los Estados miembros de Naciones Unidas que respondan ante lo que es una crisis antropocéntrica además que se ha generado en Venezuela, nosotros mismos parlamentarios también tenemos que ser responsables con el país, Luis, y esa responsabilidad pasa por aportar. Un parlamentario tiene que expresarse, tiene que decir cuál es su aporte a la sociedad y a la reconstrucción. En este sentido, la fracción 16 de julio nuevamente se planta firme a Venezuela para decirle queremos contribuir, tenemos un proyecto, estamos respaldando al presidente Juan Guaidó, pero creemos que tenemos que acompañarlos en esta lucha. Yo quiero recordar que la responsabilidad de protección de los pueblos se basa en 3 principios y que el primero de ellos, Edwin, es que los estados son responsables. Los estados son responsables de proteger a su población. El segundo es que la comunidad internacional debe ayudar a los estados que siendo responsables no puedan superar esta situación, pero que adicional a ello, y es donde yo citaba 3, tú me corregirás, Edwin, si falta alguno, es que la comunidad internacional es responsable de proteger entonces a la población cuando resulta más que evidente que el Estado o que el régimen de turno no quiere protegerla. Ese es el caso de Venezuela. ¿De qué estamos hablando entonces, Edwin? Quiero decirte que esos principios son muy importantes, pero que cuando se creó ese acuerdo se fundamentó básicamente en el último. Cuando los estados no responden y al revés, y mucho más allá, cuando los estados son los que agreden al pueblo. Sí, entonces interviene la comunidad internacional para poder frenar ese tipo de atropello. Y era porque ya estaba la experiencia de varios países que habían sufrido esa situación y por eso se asume. Sin embargo, sigue siendo muy lento la
acciones de la ONU como organización, pero por eso nosotros creemos que nosotros debemos pedir la activación de lo mismo, y eso es una tarea que le toca al presidente Guaidó, y ese fue el emplazamiento que ayer hicimos. Quiero decirles dos cosas: ratificar la posición de la 16 de julio con la conducta que realmente nosotros rechazamos, la forma tan despectiva, si se quiere decir, como la Bachelet ha asumido el caso venezolano. Lo trata como si aquí no estuviese pasando nada, sino investigando qué es lo que está pasando en Venezuela. Imagínense ustedes cualquier venezolano que está en el país y los que están fuera del país, que tuvieron sus razones, que conseguir a esta funcionaria hablando en estos términos y en este momento de la situación venezolana. Nosotros ratificamos porque quedó en evidencia de que no está en condiciones, yo no diría, no sé si política, pero por lo menos va a tener que demostrarnos que moralmente está en condiciones de poder participar activamente como le corresponde en lo que es la solución del problema venezolano. Ratificamos el rechazo de su conducta y de su actitud. Por eso compartimos todas las opiniones que se están generando en función de lo que ha sido lo que ella ha generado a través de su postura. Eso, y otra cosa que queremos plantear con mucha firmeza es lo que acaba de decir el compañero que habló por la entrevista telefónica. Aquí ni el problema económico, ni el problema social, ni el problema institucional, ni el problema del médico, ningún tipo de problema en Venezuela se resuelve si no partimos de un hecho fundamental, que es la salida del régimen. Lo primero, ante cualquiera de estas soluciones, tenemos que salir por el primer problema venezolano, que es el régimen. Nada será resuelto si nosotros no salimos del régimen, y eso que lo tenga bien claro la conducción política del país y el pueblo en general. Los venezolanos, el pueblo venezolano está en la calle por su libertad, y de eso nadie puede tener duda. El principio de protección de las poblaciones de cualquier país es un derecho. ¿Qué más derecho que el derecho a la vida? ¿Qué más derecho que la necesidad de conservar la integridad ante un régimen que lamentablemente la cercena, la coarta y que masacra? En este momento la lucha del pueblo venezolano es de corazones contra balas. ¿Podemos solos, Luis Barragán? No, evidentemente que no podemos solos, porque tampoco solo hicimos la independencia en Venezuela, tampoco solo América Latina afrontó sus mayores retos en el siglo XIX y en el siglo XX, y este no puede ser la excepción, pero es necesario llamar la atención sobre la señora Bachelet, porque ella es expresión de la viudez de un proyecto continental que está desmoronándose y ha fracasado evidentemente en América Latina, y expresión de ese socialismo no menos real venezolano que cualquier otra parte del mundo, y además no se compadece la conducta de la señora Bachelet con la altísima responsabilidad que tiene internacional, y es lamentable que la viudez de estos proyectos continentales que están en el piso y harto demostrado luego de 20 amargos años, nos lleve a epílogos vergonzosos como estos. Ella tiene también expresión local en una dirigencia, la poca que habla de la dictadura y del oficialismo, que trata de dar una versión distinta a las realidades, una ilusa versión de una dictadura supuestamente asediada por las grandes potencias del mundo, hambrientos de hacer de los venezolanos presa de todos los males, y ellos son el escudo de defensa, y Maduro Moros también, etcétera, cuando se tratan de clanes descompuestos ligados a las mafias internacionales que han facilitado la ruina del país y su descomposición ética. Esta versión local de las Bachelet del continente también están llamados a fracasar, y por supuesto, evidentemente, esto significa que debe ser aún mayor la estatura ética, moral, política e incluso estratégica de la dirigencia opositora de los sectores democráticos, porque frente a estos actores que van de salida, de entrada deben entrar nuevos actores
que sepan responder y sepan ser consecuentes con la prédica de la democracia y de la libertad, pero sobre todo consecuente con el dolor humano, porque son 20 años de dolor humano. Edwin, ¿querías agregar algo? Sí, hay un tema que quiero abordar en este momento. En contraste de la actitud de Bachelet, nosotros hemos conseguido muchísimo respaldo internacional. Y en este caso, yo quiero, con la venia de todos ustedes, en nombre de la fracción 16 de julio, públicamente hacernos solidarios con el pueblo y con el embajador de Alemania, que está siendo atropellado por un régimen que no tiene legitimidad para calificarlo de ninguna manera. Ayer el presidente Juan Guaidó lo dejó muy claro. No tiene facultades para eso. Si sale el embajador es por un hecho de fuerza y no porque está regido por la legalidad. Él no tiene facultad del régimen para poder tomar esa medida. En todo caso le tocaría a Juan Guaidó y en otro caso a la Asamblea Nacional, que ayer respaldaron al embajador alemán. Así es, Nicolás Maduro es solo un hombre, no es presidente de la República de Venezuela, pero también a la par hay hombres y mujeres que están comprometidos con la reconstrucción del país, y de ellos quiero que hablemos en la próxima. Vamos a pausa. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Y bien, estamos de regreso y los muchachos del Liceo Guzmán Blanco siguen por aquí. Ya los voy a buscar, un momentico. Yo escuchando a Edwin señalaba que la dirigencia y que la conducción política tenía que redefinirse y tenía que asumir compromisos. Y yo también pensaba, Edwin, que en ese momento, cuando me refería inclusive a los muchachos del Liceo Guzmán Blanco, que es la educación y es la familia y son los valores lo que hacen a los hombres. Y en la medida que esos hombres y mujeres provengan de una buena educación y de haber recibido principios y valores en sus hogares, difícilmente en el camino pueden traicionar. De manera que yo creo que la política está llena de hombres y mujeres y tendrá los defectos de esos hombres y mujeres. Vamos entonces a hacer pedagogía ciudadana. Existen en Venezuela muchos hombres, mujeres comprometidos con el trabajo y la reconstrucción del país. Y yo quiero referirme a un hombre que sin lugar a duda, estando dentro del país y estando fuera, ha dado la lucha por Venezuela, y ese hombre no es más que el doctor Antonio Ledesma. Cuéntanos un poco qué está haciendo el doctor Ledesma en estos momentos. Fíjate, voy a hablar de un episodio reciente. Cuando nosotros el 5 de enero designamos a Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional, de inmediato la postura de la Soy Venezuela, que la conduce en este caso María Corina y Antonio Ledesma, fue que Juan Guaidó tenía que ser el presidente de la República interino, porque lo establecía la Constitución el
el 233. 233, así es. Y eso fue importante, porque se acusa mucho de que las direcciones políticas del país le dan prioridad a sus intereses que al interés del colectivo. Sin ningún complejo, nosotros nos opusimos a quienes de buena fe pretendían colocar una junta de transición cuando dijimos que eso no era la constitucional. Eso demuestra el talante que tiene tanto estos dos liderazgos como todo el equipo que los acompaña. Lo primero es que Antonio ha hecho un periplo internacional muy, no digamos importante, ¿no? Yo diría más bien productivo, porque llevó el mensaje nuestro a todo el mundo. A mí me preguntó cuando Antonio logró evadir su secuestro, una periodista muy conocida, muy importante, de mucho reconocimiento en el país a través de los medios. Me preguntaba, ¿cuál es el destino final de Antonio? España. Y yo le dije, mira, yo tengo muchos años conociendo a Antonio. Yo creo que el destino de Antonio es el mundo. Y no me equivoqué. Es la fecha que Antonio no descansa. En Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y asombra, porque hoy habla con nosotros y está en España, mañana hablamos con él y está en Colombia, y pasamos y está en Brasil, pero es que carga una agenda permanente en lo que debe ser el trabajo para construir esta unidad internacional que se ha dado en torno a la lucha por la libertad de Venezuela. Así es, Edwin, lo hemos visto también, valoramos, saludamos y agradecemos su trabajo. Yo también saludo al doctor Diego Arria, quien hace su contribución día a día por la libertad de Venezuela, mujeres en el contexto nacional, la doctora Teresa Albane, a Helen Fernández, y quiero referirme también a Tamara Sujú, así es, Luis, ayúdame también, María Corina Machado, sin lugar a dudas. Son... Qué bueno haber tocado el tema, aunque sea por unos instantes, porque el prototipo, la imagen, la idea que se tiene de la dirigencia política es anacrónica. Es verdad, existe un sector irresponsable, etcétera, como todo ser humano que también puede incurrir en errores, pero no menos cierto es que en el caso de María Corina Machado, de Antonio Ledesma, de Teresa, de Tamara y de numerosas personas, hay un prototipo distinto de gente responsable, consecuente, como tú bien lo dices, imposible de incurrir en alguna traición cuando se está consustanciada con principios y valores muy firmes y muy profundos y con una enorme capacidad de trabajo, que eso también es importante, y de estudio, no solo de la movilización de calles, sino también de la reflexión y de amanecer y muy temprano en la mañana lidiando con la faena diaria y hasta muy tarde en el día y contactándose y compenetrándose con el esfuerzo que hace la ciudadanía a través de sus más diversos, disímiles sectores y ocupaciones. Bien, Luis, amigos, nuevamente nos ganó el tiempo y es que esta conversación con la fracción siempre va a ser edificante. Yo quiero despedirme con una cita de Benedicto XVI ante las Naciones Unidas. Comentaba él el reconocimiento de la unidad de la familia humana y de la atención a la dignidad innata de cada hombre y de cada mujer. Adquiere un nuevo énfasis con el principio de la responsabilidad de proteger. Qué importante esta frase dicha en un hombre que le correspondió a una de las misiones espirituales más grandes de la humanidad. Estamos llamados a proteger a la población. La fracción 16 de julio está ganado para seguir haciendo ese trabajo. Venezuela y el presidente Juan Guaidó puede contar con nosotros. Feliz día, Venezuela. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR 750 AM, porque lo bueno